El CEO solitario y la madre soltera. Un encuentro que nadie esperaba. ¡Alto! Antes de seguir, detente y suscríbete a nuestro canal, porque lo que estás a punto de leer te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre las citas a ciegas y el destino. ¿Qué harías si el amor de tu vida apareciera en el momento más inoportuno, luciendo exactamente lo opuesto a lo que esperabas? El goteo en la capital de España, Madrid, se había detenido apenas una hora antes, dejando las aceras del elegante barrio de Salamanca relucientes como cristal pulido. Dentro de una tranquila cafetería esquinera llamada El Rincón del Saber, enclavada tras una librería centenaria, el aire olía a vainilla, papel antiguo y café fuerte. Era el tipo de lugar creado para susurros y silencios reflexivos. Alejandro del Valle, con 38 años, CEO de Del Valle & Sons Editoriales, estaba solo. Su chaqueta de sastre italiano colgaba del respaldo de la silla, y su reloj de alta gama marcaba el tiempo con precisión bajo el puño. Miró su teléfono. 4:10 p.m., 10 minutos después de la hora acordada. Debería haber cancelado, pero no lo hizo. Alejandro era un hombre de precisión. Sus días estaban planificados al minuto, sus noches llenas de silencio, y su vida, una fortaleza construida con más de 7 años de duelo, no tenía cabida para las sorpresas. Desde que perdió a su prometida en un trágico accidente en la Costa del Sol hace media década, había mantenido al mundo a raya. Rico, respetado, intocable, pero emocionalmente vacío. Su mejor amiga, Carla, una madre con debilidad por las intromisiones, había insistido en que conociera a alguien. Es una modelo, Alejandro, no solo guapa, sino refinada, elegante, alguien con quien puedes hablar. Contraté a una agencia de lujo, todo anónimo, solo ve, le había dicho ella con entusiasmo. Él aceptó solo para terminar la conversación. La mujer de la foto era despampanante, piel impecable, tacones caros, un toque de hastío en la mirada. Alejandro esperaba que llegara tarde, o peor, que nunca apareciera. Pero lo que no esperaba era a la mujer que entró en su lugar. El encuentro equivocado. Ella entró con vacilación, sosteniendo a una niña pequeña acurrucada en su cadera. Su pelo castaño claro estaba recogido en un moño suelto y desigual, y su vestido, sencillo, azul pálido y algo arrugado, parecía haber visto días mejores. La pequeña en sus brazos estaba acalorada, claramente indispuesta, y sus deditos agarraban con fuerza el cuello del vestido de su madre. Elena Cortés, de 31 años, no era una modelo, era una madre soltera. Antaño una querida maestra de infantil en el barrio de Lavapiés, Elena había perdido su trabajo con los recortes presupuestarios. Desde entonces, trabajaba a tiempo parcial en una pastelería y daba clases particulares por las tardes, lo justo para salir adelante. Su amiga le había prometido un contacto de trabajo. No es oficial, pero busca ayuda. Una reunión tranquila, informal, con alguien importante. Elena estaba lo suficientemente desesperada como para ir. Recorrió la cafetería con la mirada y vio a Alejandro, solo, con aspecto profesional, indescifrable. Lo confundió con el contacto de trabajo. En su pánico, nerviosa por la fiebre de su hija y sus propios nervios a flor de piel, se acercó. «Lo siento muchísimo», dijo Elena en voz baja, mientras se sentaba con cuidado frente a él. «Mi hija no se siente bien. Yo espero que no le importe, que no le...». Su voz era firme, pero sus ojos estaban agotados. Cogió una servilleta y la pasó suavemente por la frente de la niña.
Alejandro. Alejandro se quedó paralizado. Esta no era la mujer que esperaba, ni de lejos. Abrió la boca para corregirla, para decirle que se había equivocado de mesa, pero algo en la forma en que ella rodeó a la niña con sus brazos lo detuvo. La niña gimió. Elena le susurró algo tranquilizador y ofreció una sonrisa débil y de disculpa. «Puedo irme si no es un buen momento», dijo ella. «Solo que mi amiga me dijo que sería una reunión breve sobre un trabajo». Alejandro no supo por qué lo hizo, pero negó con la cabeza. «No. Quédese». Hizo una seña al camarero. Pidió un vaso de agua templada y deslizó el servilletero hacia ella. Elena parpadeó, sorprendida, y luego asintió con gratitud. Sofía, su hija, apoyó la cabeza en el pecho de Elena, calmándose un poco. Alejandro se quedó quieto, en silencio, observando. Esta no era la cita que había aceptado, pero por primera vez en meses no sintió la necesidad de mirar la hora. Y al otro lado de la mesa, Elena Cortés aún no sabía que había entrado en la reunión equivocada, pero en la vida del hombre correcto. La decisión imprecisa. Alejandro del Valle, un hombre definido por la lógica, la precisión y la toma de decisiones estratégicas, hizo algo completamente fuera de lugar. Se quedó. No dijo nada sobre la confusión. No hizo ningún esfuerzo por corregir el error de identidad. En cambio, cruzó las manos sobre la mesa y simplemente escuchó. Elena, claramente nerviosa pero con aplomo, asumió que la reunión era la referencia de trabajo que su amiga había descrito. Su voz tembló al principio, insegura de si estaba diciendo lo correcto. Pero cuando Alejandro asintió levemente, en silencio, ella pareció relajarse. «Yo daba clases de segundo de primaria», comenzó, ajustando a Sofía en su regazo. La pequeña se había dormido ligeramente en su hombro. «Siempre soñé con empezar una pequeña aula un día, un lugar para niños que necesitaban ayuda, pero no podían permitirse clases particulares», vaciló, acariciando los suaves rizos de Sofía. Pero luego la escuela recortó fondos. Despidieron a la mayoría de los nuevos maestros. Yo fui una de ellos. Su sonrisa era suave, casi de disculpa. Desde entonces he estado trabajando en una pastelería y dando clases extra. Nada glamuroso, pero nos mantiene a flote. Alejandro la estudió. No había súplica en su tono, ni actuación. Solo una honestidad tranquila y un cansancio que se había asentado en sus huesos hacía mucho. Sofía tosió un poco. Alejandro, sin pensarlo, cogió un pañuelo y se lo tendió. Elena parpadeó, sorprendida. «Gracias», dijo en voz baja. Él se dirigió al camarero que pasaba. «¿Podemos tener una taza de agua tibia y una toalla limpia?» Elena parecía asombrada. «No tiene por qué. Lo necesita ella», dijo él simplemente. «Y usted también». Ella rió suavemente, insegura. «Supongo que sí. Cuando llegaron los artículos». Ella atendió a Sofía, aplicando suavemente la toalla húmeda en el cuello de su hija. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por la fatiga, sino por años de no permitirse una pausa. Tras un largo silencio, Elena volvió a hablar. «No sé si soy lo que busca o si este trabajo sigue libre, pero aprendo rápido. Trabajo duro. Aceptaré lo que sea». Alejandro no habló al principio. El peso en su pecho era desconocido. Ella todavía pensaba que esto era una entrevista, y en lugar de sentirse avergonzada, estaba intentando ganarse la oportunidad de todas formas. «Usted ha dicho más en 10 minutos que la mayoría de los currículums en 10 páginas», dijo finalmente. Elena sonrió, cansada, pero sincera. Sofía se movió en sus brazos, con las mejillas sonrojadas por la fiebre.
Miró a Alejandro con curiosidad y luego se acurrucó de nuevo contra su madre. Elena comenzó a recoger sus cosas. Debería dejarle ir. Siento que esto no fuera lo que esperaba, y lamento mucho haberla traído. No tenía con quién dejarla. Alejandro también se levantó, despacio. «Gracias por venir», dijo, con voz firme. Elena vaciló. Incluso aunque no fuera la persona que se suponía que debía conocer, por primera vez, sus labios se curvaron en una media sonrisa. Especialmente entonces, Elena le dio un asentimiento perplejo y se alejó. Los bracitos de Sofía se envolvieron fuertemente alrededor de su cuello mientras salían a la tarde que se desvanecía. Esa noche, Alejandro se sentó en su despacho. Una carpeta de papel estraza estaba abierta sobre la mesa. La cita a ciegas real que su amiga había concertado. La mujer de la foto era todo lo que la agencia prometía. Pulcra, serena, la viva imagen de la perfección. Miró la foto brillante por un momento, luego cerró la carpeta y la deslizó en el cajón inferior de su escritorio. Fuera de la vista, fuera de la mente. Lo que no pudo guardar fue ese instante persistente, cuando Sofía se había movido. Levantó los ojos somnolientos y susurró al oído de su madre: «Me gusta ese señor, mami». Elena había sonreído, besó la frente de su hija y le susurró algo que Alejandro no pudo oír. Pero él lo había sentido, y se quedó con él, más que cualquier cara en un archivo, más que cualquier perfil en papel. No era la mujer que había esperado, pero de alguna manera era exactamente la persona que había necesitado. La semana de la colaboración silenciosa. 2 días después del encuentro inesperado en el café de la librería, Alejandro del Valle se encontraba haciendo algo inusual. Pensar en alguien ajeno al trabajo mucho después de que la oficina se hubiera vaciado. Estaba en su escritorio, mirando un correo electrónico en blanco. El nombre, Elena Cortés, persistía en sus pensamientos, junto con la imagen de una madre cansada que acunaba a su hija con tranquila dignidad. Llamó a su asistente, Laura, una mujer capaz que había trabajado a su lado durante años. «Necesito que averigües algo sobre alguien», dijo en voz baja. Laura levantó una ceja, pero no preguntó. Al día siguiente, regresó con un breve informe. Elena Cortés, 31 años, ex maestra de infantil, despedida hace 2 años por recortes presupuestarios, sin antecedentes penales, mínima presencia online, vive en un modesto piso en Vallecas con su hija de 4 años, Sofía. Actualmente da clases particulares y trabaja a tiempo parcial en una pastelería. «Está limpia», concluyó Laura. «Apenas se mantiene a flote». Alejandro asintió una sola vez. «Eso es todo, gracias». Esa noche, abrió un correo electrónico privado que rara vez usaba y escribió: «Asunto. Oportunidad editorial a distancia. Estimada Laura Cortés, tras una conversación reciente, me gustaría ofrecerle una colaboración de prueba de 1 semana como editora freelance en un manuscrito de literatura infantil. El papel implicaría revisar la estructura de la historia y los elementos psicológicos apropiados para la edad, áreas alineadas con su experiencia en educación. Este es un puesto remoto remunerado. Por favor, responda si está interesada. Atentamente, A. del Valle». Elena encontró el correo electrónico a altas horas de la noche, después de que Sofía se durmiera en el sofá. Lo releyó, confundida. ¿Se acordaba de ella? ¿Era esto lástima? Casi borra el mensaje, pero el tono se sentía respetuoso, profesional. Se sintió real. Respondió a la mañana siguiente, aceptando con cautela. Al mediodía, un manuscrito apareció en su bandeja de entrada. Una dulce historia sobre un osesno que aprende a hacer amigos.
Elena la leyó 2 veces. Luego abrió la herramienta de edición. No solo corrigió la gramática, sino que ofreció ideas profundas. Página 12. La reacción del oso parece demasiado madura para un niño de 6 años. Quizás revisar el diálogo para un vocabulario más joven. Capítulo 3. Considerar vincular el miedo a la oscuridad con la escena de la hoguera anterior. Podría ayudar a los lectores jóvenes a conectar emocionalmente. Cada nota terminaba con un humilde: solo una sugerencia. Siéntase libre de ignorarla. Alejandro revisó sus ediciones esa noche. Eran agudas, perspicaces y refrescantemente humildes. Sin ego, sin relleno, solo comprensión. A medida que avanzaba la semana, sus cambios transformaron la historia. Al final de la semana, Alejandro tomó una decisión. Envió una invitación formal. Venga a conocer al equipo editorial. Elena leyó el correo electrónico en silencio atónito. Hacía años que no entraba en un edificio profesional, no como maestra, ni como nada más que pastelera o repartidora. Se puso la camisa más limpia y un cardigan con un codo cosido. Sofía se quedó con una vecina. Sus manos temblaban mientras caminaba por el hall de la editorial, no con una taza de café en la mano, sino como colaboradora. La sala de conferencias era luminosa. Una editora asistente le ofreció té, otra felicitó sus notas. Alejandro estaba al frente de la mesa. Parecía sereno, pero cuando sus ojos se encontraron, su expresión se suavizó. «Elena», dijo, señalando un asiento junto a él, «has mejorado este manuscrito más de lo que nosotros lo hemos hecho en semanas». Ella parpadeó. «¿De verdad me querías aquí?» Uno de los editores sonrió cálidamente. «Necesitamos gente que de verdad entienda a los niños, no solo cómo comercializar a sus padres». La garganta de Elena se cerró. Por primera vez en años, alguien la vio no como una carga o un proyecto que rescatar, sino como alguien que importaba, alguien con una voz que valía la pena escuchar. Libros, lluvia y la chispa. Comenzó con pequeñas coincidencias. 2 veces, Alejandro los vio en la biblioteca pública de Chambéry. Elena arrodillada junto a Sofía, en la esquina infantil. Su voz suave mientras leía en voz alta sobre dragones, estrellas de mar y niñas valientes. Sofía se reía, agitaba sus rizos dorados y presionaba sus dedos contra las coloridas ilustraciones con asombro. La tercera vez fue un tranquilo domingo en el Parque del Retiro. Alejandro había ido a caminar, más por costumbre que por intención. Se detuvo cuando los vio de nuevo. Elena sentada en una manta de picnic con un termo de chocolate caliente. Sofía acurrucada a su lado con un libro de colorear. Su mundo parecía pequeño, pacífico, seguro. Luego vino la vieja librería, el rincón del saber. Se había agachado para echar un vistazo a las primeras ediciones, cuando escuchó una risita familiar. Sofía estaba al final del pasillo, asomándose a través de una estantería con ese brillo inconfundible de picardía en sus ojos. Cuando lo vio, su cara se iluminó. «¡Mami, es el hombre de los libros!» Elena apareció segundos después, nerviosa. «Sofía, no grites». Alejandro se giró con una leve sonrisa. «El hombre de los libros, ¿eh?» Elena se sonrojó. «Tiene buenas intenciones. Usted aparece mucho donde hay libros. Quizás los libros simplemente atraen a la gente adecuada», replicó él, con suavidad. Elena pareció querer decir algo. Luego se contuvo. Le dio una sonrisa educada y se dio la vuelta. Pero Sofía tiró de su mano. «¿Puede el hombre de los libros venir a nuestra hora de lectura?» Alejandro se arrodilló. «Solo si tu mamá dice que está bien». Elena dudó, luego asintió una vez. «Solo 10 minutos». Se sentaron en el suelo alfombrado de la sección infantil. Alejandro leyó.
su voz profunda envolviendo las palabras con una calma natural. Sofía escuchó, con los ojos muy abiertos, y luego se apoyó en su hombro, como si lo hubiera hecho 100 veces. Elena dijo poco ese día, pero sus miradas contenían algo más cálido. No confianza, exactamente, sino el espacio donde la confianza podría empezar. Una semana después, el cielo se puso de repente gris a última hora de la tarde. La lluvia cayó rápida y pesada mientras Alejandro salía de una reunión cerca del barrio de las Letras. Mientras abría su coche, vio 2 figuras familiares acurrucadas bajo el estrecho toldo de una floristería cerrada. Elena se agarraba el abrigo con fuerza alrededor de Sofía, que estaba visiblemente mojada y temblando. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus brazos envueltos fuertemente alrededor del pequeño cuerpo de la niña. No dudó. Alejandro detuvo su coche en el bordillo y bajó la ventanilla. «Elena», ella levantó la vista, sobresaltada. «Suban». Ella abrió la boca para negarse, el orgullo parpadeando tras sus ojos cansados. Pero Sofía tosió una vez, y eso fue suficiente. Momentos después, estaban dentro. Elena se sentó en el asiento trasero, sosteniendo a Sofía cerca. Su pelo estaba húmedo, sus faldas empapadas en el dobladillo. Parecía una mujer que había pasado demasiados días cargando con todo sola. Alejandro le tendió una pequeña manta del asiento trasero, sin decir palabra. Luego, ajustó la calefacción. Miró por el espejo retrovisor y preguntó suavemente: «¿A casa?» Elena asintió. «Solo a unas pocas manzanas». Mientras conducían, Sofía se movió inquieta. Su diminuta voz susurró: «Cuéntame un cuento». Las manos de Alejandro se tensaron en el volante. Luego se aclaró la garganta. Érase una vez un pequeño zorro que vivía en un bosque muy ruidoso. Pero al zorro le gustaban las cosas tranquilas, como las estrellas y el sonido de la nieve. Elena se recostó, con los ojos fijos en él a través del espejo. Otros animales no lo entendían. Continuó, con voz firme y baja. Decían que el zorro era extraño, pero el zorro solo esperaba. Porque a veces, el amigo adecuado llega cuando dejas de buscar. Cuando llegaron a su edificio, Sofía se había dormido en los brazos de Elena, su respiración suave y uniforme. La lluvia seguía cayendo. Las luces de la calle brillaban sobre el pavimento mojado. Alejandro apagó el motor, pero no habló. Elena miró a Sofía, luego a él. «Gracias por el viaje y por el cuento». Él no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo: «Si alguna vez necesita a alguien detrás de usted, solo para asegurarse de que no está sola, estoy dispuesto». Los labios de Elena se entreabrieron. No respondió, pero las lágrimas se acumularon en sus ojos, deslizándose en silencio mientras asentía una sola vez. Él los vio subir las escaleras de su edificio. Elena cargaba a la niña, y ahora algo más pesado que una niña, pero más ligero que la soledad. Y Alejandro se quedó sentado en su coche un poco más, el fantasma de la risa de Sofía aún resonando, preguntándose cuándo el hombre de los libros había empezado a sentirse como un nombre que quería conservar. La duda de terceros. Laura, la asistente, siempre había sido perspicaz, leal, meticulosa y mucho más observadora de lo que Alejandro le daba crédito. Durante años, había protegido su tiempo, su imagen y, como a ella le gustaba decir, su corazón. Así que cuando finalmente habló sobre Elena Cortés, no fue por celos, sino por cautela. «Es agradable», dijo Laura con calma, tablet en mano. «Demasiado agradable». Alejandro levantó la vista del manuscrito que estaba revisando. «¿Qué quieres decir?» «He visto su tipo antes», respondió Laura, tranquila,
educada, desarmante. Pero usted es un editor de alto perfil. Ella es una madre soltera con problemas y con el encanto y la historia suficiente para parecer inofensiva. Pero la gente que ha tenido que sobrevivir, planea. Quizás no maliciosamente, pero siempre planea. No me ha pedido nada. Esa es exactamente la cuestión, dijo Laura. No necesita hacerlo, usted se lo está ofreciendo. Sus palabras persistieron mucho después de que ella se fuera. 2 días después, Laura visitó el modesto y antiguo edificio de apartamentos de Elena, en Vallecas. Observó desde el otro lado de la calle, con el abrigo apretado. A través de una ventana empañada, vio a Elena ayudando a Sofía con un proyecto de manualidades. La risa que se filtraba por el cristal era real, lo que irritó a Laura más de lo que esperaba. Rodeó el edificio. Cerca de los buzones, notó una página doblada a medio meter debajo de algunos sobres. Estaba etiquetada como propuesta de libro, Elena C. Un concepto de libro infantil, ilustrado, escrito a mano. Laura tomó una foto. Esa noche, colocó la imagen en el escritorio de Alejandro sin decir palabra. La pulcra cursiva de Elena llenaba la página. Había pequeños dibujos, un zorro y una niña. Una sola línea destacaba debajo de ellos. Quizás las historias más pequeñas aún merecen ser contadas. Se está posicionando, dijo Laura. Alejandro no respondió, pero algo en su expresión cambió. Se atenuó. Elena lo notó casi al instante. Los correos electrónicos se volvieron breves. Las notas cálidas en los márgenes desaparecieron. Las invitaciones a opinar sobre nuevos borradores se esfumaron. Sofía preguntó: «Mami, ¿por qué el hombre de los libros no me ha leído últimamente?» Elena sonrió, tratando de ocultar el dolor en su pecho. Quizás está ocupado, pero en el fondo sintió que algo andaba mal, como si alguien la hubiera estado observando. Luego, una tarde, vio a una mujer al otro lado de la calle tomando una foto de su edificio antes de deslizarse en un sedán negro. A Elena se le encogió el estómago. Reconoció a la mujer. Una vez, brevemente, en el pasillo de la oficina de Alejandro. Laura. Esa noche, Elena se quedó despierta, con los pensamientos dándole vueltas. Quizás había esperado demasiado. Quizás nunca fue real. A la mañana siguiente, imprimió una carta, la dobló con cuidado, la llevó a la editorial y la dejó en el escritorio editorial. No pidió ver a nadie, solo la dejó allí, donde sabía que Alejandro la encontraría. La carta era corta. Si las cosas que he hecho le hacen sentirse incómodo, por favor, déjelas ir. Nunca quise lástima, solo una oportunidad. Si esto es un adiós, lo entiendo. Solo espero que un día, cuando lea algo hermoso, piense en la chica que creyó que las historias todavía podían importar. Elena. Alejandro la encontró a la mañana siguiente. La leyó una vez, de pie, luego otra, sentado, y luego otra, más despacio. Cada palabra le golpeó más hondo. Pensó en su voz corrigiendo suavemente un borrador, en ella secando la lluvia de los rizos de Sofía, en la forma en que nunca pidió nada, ni elogios, ni dinero, ni atención. Se había entrenado para diseccionar la bondad, para buscar motivos ocultos, para desconfiar de lo más simple y bueno. Pero Elena no había jugado, solo había ofrecido cuidado, y él había permitido que otra persona envenenara eso. Sus manos aplastaron la carta contra el escritorio. Por primera vez en años, Alejandro del Valle se enfrentó a la verdad, no en voz alta, sino por dentro. No se estaba protegiendo, se estaba escondiendo de la esperanza, de la ternura, de la aterradora idea de que quizás, solo quizás, Elena Cortés había sido exactamente lo que necesitaba desde el principio.
3 golpes en la puerta. La lluvia caía en finas y heladas cortinas, mientras Alejandro salía de su coche. Sin chofer, sin paraguas, sin asistente detrás. Solo él, empapado hasta los hombros de su abrigo de lana, parado frente a un pequeño y destartalado edificio de apartamentos en la parte más tranquila de Carabanchel. El pasillo olía vagamente a humedad y arroz cocido en exceso. Subió 2 tramos de escaleras chirriantes, el agua goteando de sus puños, dejando huellas en el suelo de linóleo. Apartamento 3B. Se paró frente a la puerta por un momento, dudando. Luego llamó. 3 golpes firmes. Al principio, no hubo respuesta. Luego, pasos suaves, una pausa, y la puerta se abrió. Elena estaba allí, con el pelo recogido en una trenza desordenada, vistiendo una sudadera gastada y sosteniendo una toalla en una mano. Sus ojos se abrieron de par en par cuando lo vio. Por un largo momento, no habló. Alejandro se veía diferente. No el hombre pulcro de la oficina, no el editor frío y sereno que dominaba cada habitación. Solo un hombre parado bajo la lluvia, su rostro crudo con algo tácito. «Hola», dijo simplemente. Elena parpadeó. «¿Qué está haciendo aquí?» Yo necesitaba decir algo. Y esta vez quería hacerlo sin esconderme detrás de correos electrónicos, ni abogados, ni miedo. Ella no respondió, pero tampoco cerró la puerta. «He pasado años pensando que necesitaba a alguien perfecto», comenzó Alejandro, con voz baja y firme. «Alguien que se viera de cierta manera, hablara de cierta manera, viniera sin complicaciones, sin...» Se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Pero la verdad es que no necesito perfección. No necesito una modelo». Elena se quedó muy quieta. «¿Necesito a alguien real?», dijo él. «Alguien que pueda secar las lágrimas de su hija con la manga de su propio abrigo y aún así sonreír al mundo como si valiera la pena. Alguien que no pida ser vista, pero que te haga querer mirar más de cerca de todos modos». Ella apretó los labios, la toalla ahora olvidada en sus manos. Dejé que mi miedo hablara por mí. Dejé que la sospecha de otra persona se convirtiera en mi voz. Y casi dejo que eso silenciara algo que aún no había tenido el coraje de nombrar. Su voz flaqueó ligeramente. «Usted no pidió nada, Elena, ni lástima, ni favores. Todo lo que me dio fue honestidad. Y yo...» Se interrumpió. Sus ojos cayeron brevemente. Luego se levantaron de nuevo. Fallé en devolverla. De debajo de su abrigo, sacó una pequeña bolsa de lona, ligeramente húmeda por la lluvia. La colocó suavemente en el umbral entre ellos. Dentro, envuelto en una funda protectora, había un contrato formal, su nombre impreso en la parte superior. Una invitación para publicar su primer libro infantil, con apoyo editorial completo, acceso al equipo de diseño y derechos de autor completos. Elena miró la bolsa, luego a él. Su voz era tranquila. «¿Esto es una ofrenda de paz?» «No», dijo Alejandro, «es un comienzo». Otra pausa. El único sonido era la lluvia golpeando las barandillas metálicas del balcón detrás de él. Los ojos de Elena se suavizaron, pero todavía brillaban con incertidumbre contenida. «¿Qué pasa si no soy la historia correcta que se supone que debe contar?» Él le dedicó una media sonrisa, suave, real. «Entonces estaré agradecido por cada palabra de todos modos». Ella no lloró, no se arrojó a sus brazos, pero sus dedos se acercaron lentamente a la bolsa. Y cuando rozaron su mano, ninguno de los dos se echó atrás. En ese silencio, algo cambió. Algo que no necesitaba una fotografía perfecta
ni una portada pulida. Solo dos personas, una empapada de arrepentimiento, la otra finalmente vista, y una oportunidad, en la página 1, para empezar de nuevo. El capítulo 2. Nosotros. 3 meses después, un pequeño milagro floreció en la esquina de Calle Mayor y Gran Vía. Lo que solía ser un almacén olvidado, con las paredes pelándose y el techo caído, se había transformado en un pequeño edificio amarillo con un letrero pintado a mano. La biblioteca de los susurros. No era lujoso. Los estantes eran de segunda mano. Los puffs no coincidían. Las luces parpadeaban si encendías el ventilador. Pero los libros fueron elegidos con amor, comisariados por Elena Cortés. Cada fin de semana, niños de los barrios cercanos venían a sentarse con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos muy abiertos mientras Elena leía en voz alta historias llenas de dragones, luz de luna y niñas valientes que se atrevían a soñar. Y cada fin de semana, Alejandro del Valle se sentaba en silencio en la última fila, no como CEO ni como patrocinador, sino como oyente. Elena nunca lo reconoció mientras leía. No necesitaba hacerlo. Su presencia se había convertido en parte del ritmo, como el pasar de una página. Sofía, vestida con una banda amarilla que decía Jefa de Libros Junior, se tomó su trabajo muy en serio. Saludaba a cada niño con una sonrisa, sellaba tarjetas de biblioteca de mentira y se aseguraba de que nadie se fuera sin al menos un abrazo de despedida. Y entonces, un sábado por la tarde, sucedió. El grupo habitual de niños se había reunido. Elena estaba sentada en un taburete bajo, con un gran libro de imágenes abierto en su regazo. Sofía acurrucada a su lado. Desde la entrada, una niña pequeña dudó. Su nombre era Lila, 8 años, grandes ojos marrones. No había hablado una frase completa desde que su padre se fue hacía 3 meses. Avanzó lentamente, agarrando un conejo de peluche gastado en una mano. Elena le sonrió, tranquila y firme. «Lila, ¿quieres ayudarme a leer esta página?» La sala se quedó en silencio. Por un latido, nada se movió. Luego Lila dio un paso. Y otro. Subió a la pequeña alfombra de lectura y miró la página abierta. Sus dedos temblaron, sus labios se abrieron. Y habló. No fuerte, no perfectamente, pero lo suficientemente claro para que todos escucharan. «Mamá dice que no puedo leer, pero la señorita Elena me dijo, si quieres escuchar, las letras encontrarán su camino hacia ti». Hubo un jadeo, luego aplausos. Elena no lloró. Simplemente abrió los brazos. Y Lila se acurrucó en ellos como si perteneciera allí. En la parte de atrás de la sala, Alejandro giró su rostro ligeramente hacia la pared. Apretó la mandíbula, y una sola lágrima se deslizó. La cubrió con la mano. Sin cámaras, sin discursos, sin premios. Solo una pequeña biblioteca amarilla, una niña con una historia y la mujer que había plantado algo más profundo que palabras. Esperanza. El regalo del libro. Ese mismo día, mientras los niños se dispersaban, Elena encontró a Alejandro junto al pequeño parche de girasoles en el exterior. Ella le entregó una pequeña tarjeta doblada. En ella, con la letra torpe pero orgullosa de Sofía, estaban las palabras: «Gracias por creer en mi mami». Alejandro miró a Elena, con los ojos vidriosos. Ella no habló. No tenía que hacerlo. Algunas historias no necesitan capítulos. Solo necesitan una buena página para recordarle a la gente por qué siguen leyendo. La pequeña biblioteca amarilla estaba llena hasta el borde. Niños sentados en el suelo, padres alineados en la pared trasera.
y carteles dibujados a mano de globos y cubiertas de libros ondeaban con la brisa de un ventilador de pie prestado. Había pasado un año completo desde que la Biblioteca de los Susurros abrió sus puertas. Y hoy era su primer cumpleaños. Elena estaba cerca del frente, un poco sonrojada, un poco nerviosa, sosteniendo una nota doblada en su mano. Sofía estaba sentada en la primera fila, con las piernas cruzadas, luciendo su banda de jefa de libros junior con orgullo. Elena respiró hondo. «Gracias», comenzó, con voz cálida pero firme. «Gracias por presentarse, semana tras semana, por leer, por escuchar, por creer que las historias pertenecen a todos, no solo a los que pueden permitírselas». Una pequeña ola de aplausos se alzó en la sala. Ella sonrió. Luego añadió: «Este lugar comenzó con unos pocos libros, una brocha prestada y muchas dudas. Pero ahora», hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la multitud. «Ahora se siente como un hogar». Justo cuando dio un paso atrás, Alejandro se levantó de la segunda fila. Hoy no vestía traje, solo una suave camisa azul abotonada y caquis, sin corbata, sin distancia. Caminó hacia el frente con algo envuelto en papel marrón y cuerda. Elena inclinó la cabeza, curiosa. «Pensé en darte flores», dijo con una sonrisa tranquila, «pero ya has plantado más que suficiente». Risas suaves de la multitud. Sostuvo el regalo. «Así que, en su lugar, hice esto». Elena desató lentamente la cuerda y despegó el papel. Era un libro de tapa dura, encuadernado en lino color crema, con letras doradas en relieve, delicadas y casi invisibles bajo la luz. Capítulo 2. Nosotros. Se quedó sin aliento. Lo abrió. La primera página solo tenía una línea, escrita en fuente serif clásica. «No comenzamos con la perfección, pero podemos continuar con la honestidad». Elena parpadeó rápidamente, pero las lágrimas llegaron de todos modos. Sofía se puso de pie, se tambaleó a su lado y le plantó un ruidoso beso en la mejilla. «Te ves bonita cuando lloras, mami». Las risas ondearon por la sala de nuevo, más suaves esta vez, más cálidas. Elena miró a Alejandro. Él no se arrodilló. No ofreció un anillo. Simplemente extendió la mano, y por primera vez, ella no dudó. Ella puso su mano en la suya, firme, segura, y en esa pequeña biblioteca, rodeados de estanterías, luz solar y segundas oportunidades, dos personas que habían perdido el rumbo encontraron algo que no sabían que aún se les permitía desear. No el cuento de hadas, sino la cosa real. Un segundo capítulo, escrito lentamente, juntos. Conclusión y llamada a la acción. No todas las historias de amor comienzan con fuegos artificiales. Algunas comienzan con un asiento tranquilo en la mesa equivocada y terminan exactamente donde estaban destinadas a estar. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees en el destino o en las coincidencias planeadas por el corazón? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si esta historia removió algo en ti, te hizo sonreír, te sacó una lágrima o te recordó que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, entonces hizo lo que debía hacer. En historias que tocan el alma, creemos que la conexión real no necesita grandes gestos, solo necesita verdad, timing y un poco de valentía. Si quieres más historias como esta, llenas de calidez, esperanza y humanidad, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando el tipo de historias que se quedan contigo mucho después de que terminan.
Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, recuerda, la bondad es poderosa y el amor, aún más. Compártelo con ese amigo que necesita una segunda oportunidad en el amor. Hasta pronto. Tuyet voi. Tôi rất vui vì bạn thích bản dịch và viết lại. Đúng như yêu cầu ban đầu của bạn, chúng ta sẽ tiếp tục viết câu chuyện này, đảm bảo nó vẫn chi tiết, dài hơn và bám sát cốt truyện chính. Chapter 2. Us. Chương 2. Chúng ta. Capítulo 3. Los cimientos de una vida. El miedo al compromiso y la realidad de Sofía. Los meses se deslizaron, llevando consigo el tímido florecer del otoño madrileño y la maduración de su vínculo. Alejandro no solo se había convertido en un oyente semanal en la biblioteca de los susurros, sino en una presencia constante, silenciosa y estable en la vida de Elena y Sofía. El trabajo de Elena como autora e investigadora editorial, apoyada por la imprenta de Alejandro, florecía. Su libro, El zorro que esperaba la nieve, un cuento sobre la paciencia y el coraje de ser diferente, ya estaba en la fase final de diseño y había generado un rumor positivo en el circuito literario infantil de Barcelona y Sevilla. Pero construir una vida juntos, después de 2 vidas rotas, era más complejo que escribir un buen libro. Una noche, cenando en el pequeño apartamento de Carabanchel, el que olía a arroz y humedad, pero ahora también a curry suave y libros nuevos, Alejandro notó algo. Elena estaba revisando unos borradores, con Sofía, ya de 5 años, durmiendo pacíficamente entre 2 cojines en el sofá. Hemos estado haciendo esto durante casi 1 año y medio, comenzó Alejandro, con cautela. Su voz era un murmullo. Los fines de semana aquí, las mañanas en mi casa. Deberíamos considerar mudarnos. Yo tengo espacio. Elena dejó caer su bolígrafo. El silencio se hizo denso. ¿Mudarnos? Su voz tembló ligeramente. Alejandro se inclinó hacia adelante. Sí. Juntos. No para vivir juntos, al estilo tradicional, sino para dar a Sofía estabilidad, para que no tenga que empacar su mochila cada 2 días, para que no te sientas como si tuvieras que hacer malabares con 2 vidas. Elena se levantó, acercándose a la ventana. Las luces de la calle parpadeaban, arrojando sombras nerviosas sobre su rostro. No sé si puedo hacer eso, Alejandro. ¿Por qué no?, preguntó él. El desconcierto era palpable, porque la última vez que hice esto, que construí una vida con alguien, que creí en una promesa, todo se derrumbó, dijo, sin rodeos, con la voz rasposa. No fue solo la pérdida de mi trabajo, fue la promesa de que seríamos una familia, y luego, ¡puf!, desapareció. Esto no es un cuento, Alejandro, esto es un apartamento. Yo soy una madre con una hija y la deuda de una vida pasada. No quiero que pienses que estoy buscando un salvavidas. Alejandro se levantó y caminó lentamente hacia ella, manteniéndose a una distancia respetuosa. Yo no te veo como una carga. Te veo como un puerto en el que no me atrevía a atracar porque tenía miedo de volver a naufragar. ¿Crees que para mí es fácil? Durante 7 años, mi vida ha sido mi trabajo. La precisión, la soledad. La forma en que me protejo es planificando todo hasta la asfixia. Mudarse juntos es el plan más espontáneo y a la vez más aterrador que he hecho en mi vida. Pregunta de interacción. Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿dejarías atrás tu orgullo y aceptarías la propuesta de mudanza de Alejandro? ¿O lucharías por mantener la independencia a toda costa? Cuéntanos tu decisión en los comentarios. Elena se dio la vuelta. Sus ojos eran sinceros y estaban llenos de lágrimas contenidas. Entonces, ¿qué hacemos? Él le ofreció una sonrisa tierna, pero decidida. Hagamos lo que mejor sabemos hacer. Empecemos a escribir un borrador. El borrador de la vida en común.
El borrador no fue una mudanza. Fue un compromiso intermedio, gradual, un pacto escrito en una servilleta de El Rincón del Saber, el café de su primer encuentro, prueba piloto de la convivencia. Elena y Sofía pasarían 3 noches a la semana en el ático de Alejandro en Chamberí, cerca de la biblioteca. El resto lo pasarían en Carabanchel. Transparencia financiera. Una cuenta de ahorros compartida para gastos de Sofía, con contribuciones iguales. Alejandro se niega a pagar el alquiler de Elena, pero insiste en cubrir todos los gastos de la Biblioteca de los Susurros para mantenerla accesible y gratuita. Terapia semanal. Una sesión de terapia de pareja para aprender a navegar por los miedos pasados, especialmente el miedo de Alejandro a perder y el miedo de Elena a depender. Esta estructura metódica y extrañamente romántica satisfizo al CEO y calmó a la madre. El ático frío y minimalista cobró vida rápidamente. Sofía, con su energía radiante, convirtió un rincón vacío en el despacho de Alejandro en su castillo de la jefa de libros Junior, lleno de mantas de colores, libros y dibujos de girasoles y zorros. Alejandro, por su parte, aprendió a vivir con el hermoso caos de la paternidad. Aprendió que el espresso de la mañana necesitaba 2 minutos de espera mientras Elena le peinaba el pelo a Sofía. Que los informes financieros se leían mejor con el murmullo de cuentos de hadas de fondo, y que la palabra perfección ya no significaba sin manchas, sino completo. Un día, Laura, su asistente, entró en su despacho y se quedó boquiabierta. Sobre el vidrio prístino de su mesa de conferencias había un pequeño conejo de peluche, el que siempre llevaba Sofía. «Señor del Valle», dijo sin aliento, «¿sabe que hay un peluche en su mesa?» Alejandro miró al conejo con indiferencia y continuó revisando un contrato de impresión. «Sí, Elena y Sofía me han nombrado guardia principal de peluches. Es un puesto esencial para evitar crisis matutinas». «¿Algo más, Laura?» Laura, que ahora era una aliada tácita y leal fanática de Elena, solo sonrió. La fortaleza emocional de Alejandro no se había roto, simplemente se había redecorado. El manuscrito de la confianza. El gran desafío llegó con la fecha de publicación del libro de Elena. Como CEO Caos, Alejandro supervisaba personalmente todo, pero era un arma de doble filo. La editorial sugirió una sesión de fotos lujosa para Elena, una campaña de prensa importante y una aparición en televisión, en un programa de gran audiencia. Elena se encogió. No quiero parecer la madre soltera descubierta por el CEO. Quiero que el libro hable por sí mismo. No necesito brillo. Pero el brillo vende, Elena, explicó Alejandro, con la voz más de editor que de amante. Necesitas una historia de fondo. La gente adora la historia del ascenso de la nada. No, quiero que se centren en los niños, no en mí. Podemos usar la biblioteca. Podemos donar las ganancias de la primera semana para abrir otra Biblioteca de los Susurros en Getafe. Eso es un titular real, no yo con un vestido nuevo. Alejandro se quedó en silencio. Su mente de negocios luchaba con su corazón. ¿Estás segura? Es una oportunidad única. La oportunidad es mostrar a otros niños de dónde venimos, no dónde acabé yo, replicó ella, suavemente, pero con firmeza. Fue un momento de tensión. Una prueba de si Alejandro podía poner la visión de Elena por delante de la estrategia empresarial. Finalmente, él asintió. Su rostro se suavizó en una sonrisa de respeto. De acuerdo. Haremos la sesión de fotos en la biblioteca. Usaremos tus ideas para el marketing. Y si vendemos 10 ejemplares o 10,000, lo celebraremos porque será un éxito en tus términos. Llamada a la acción. Si admiras la integridad de Elena,
demuéstranos tu apoyo. Y dale un corazón a este video. Tu apoyo impulsa la honestidad en el arte. El día de la presentación del libro fue mágico. No se celebró en una librería chic, sino en la Biblioteca de los Susurros. Los niños, incluida Sofía, que se puso su banda de jefa de libros junior y leyó un fragmento, hicieron las preguntas. La prensa se centró en la iniciativa social, y en la primera fila, Alejandro observó a Elena, sonriendo. Él estaba orgulloso, no de su inversión, sino de su carácter. El amor, se dio cuenta, no se trataba de tener el control, sino de soltar el control en manos de alguien en quien confiabas más que en ti mismo. El legado y el anillo de la promesa. Un año después, ya no había una prueba piloto. Elena, Sofía y Alejandro vivían juntos. La Biblioteca de los Susurros había abierto su segunda sede en Getafe, y Elena había renunciado oficialmente a su trabajo en la pastelería. Una tarde de invierno, Alejandro llevó a Elena de vuelta al primer lugar donde la había visto, el Rincón del Saber. Estaba vacío, lo había alquilado para la noche. La mesa redonda junto a la ventana estaba iluminada con una sola vela. Olía a canela, páginas antiguas y esperanza. Alejandro se sentó frente a ella. No en su habitual silla de CEO, sino en una que se tambaleaba ligeramente. ¿Recuerdas esta mesa?, preguntó. La mesa equivocada, dijo Elena, sonriendo. La mesa correcta, el momento equivocado, corrigió él. Sacó una pequeña caja de madera oscura. No era elegante ni brillante. Elena lo miró. Su respiración se detuvo. Sé que te asusta el compromiso, dijo Alejandro, con voz suave. Y sé que después de lo que pasó, la palabra para siempre suena como una mentira. Pero, ¿y si no se trata de para siempre? Abrió la caja. Dentro había un simple anillo de plata, grabado con una línea. En cada página, la verdad. Esto no es un anillo de compromiso, dijo él. Es un anillo de la promesa. Es una promesa de que en cada nueva página seremos honestos. Si tienes miedo, me lo dirás. Si quieres irte, lo discutiremos. Pero nunca más nos esconderemos detrás del silencio. Se arrodilló, no con el gesto de un rey pidiendo una mano, sino con la humildad de un hombre pidiendo una oportunidad. Elena Cortés, ¿me concedes el honor de escribir la siguiente página contigo, sea cual sea la historia, siempre y cuando sea honesta? Suscríbete y activa la campana. Queremos saber tu reacción. ¿Aceptará Elena? Tendrás que suscribirte para no perderte el próximo y último capítulo de esta hermosa historia. Y último, Elena se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas, esta vez, eran de pura alegría y una liberación total del miedo. Sí, susurró con la voz ahogada. Sí, Alejandro, en cada página. La verdad, él le puso el anillo. No brillaba. Simplemente encajaba. Y mientras se abrazaban, en ese pequeño rincón de la cafetería, se dieron cuenta de que el capítulo 2, Nosotros, estaba completo. Estaban listos para la siguiente historia. Continúa el viaje. La historia de Alejandro. Elena y Sofía te espera. Déjame saber si quieres que escriba el capítulo final, que incluirá la boda, el epílogo y el mensaje final de la vida que construyeron. Tuyet voy, chung ta seriden chung kuoi kwa kauchuen. Chung nai seket tuk hanchin kwa Alejandro và Elena, bằng một đám cưới mang ý nghĩa sâu sắc và một thông điệp về hạnh phúc mãi mãi, theo cách riêng của họ. Capítulo final. La boda de los susurros, el lugar correcto y la fecha inesperada. Una semana después del compromiso silencioso en el Rincón del Saber, Alejandro y Elena estaban sentados con un planificador de bodas.
Elena, fiel a su estilo, había tachado todos los lugares de lujo: el Palacio de Cibeles, la finca histórica, el hotel de 5 estrellas. «No queremos un espectáculo», dijo Elena, firme. «Queremos que se sienta como nosotros. Queremos un lugar que celebre los comienzos, no las apariencias». Alejandro, sonriendo, tomó el bolígrafo. «¿Recuerdas que la boda de nuestros sueños era en la Costa del Sol?», refiriéndose a la prometida fallecida. «Y el compromiso fue aquí, en Madrid. No necesitamos un lugar majestuoso. Necesitamos un lugar que haya sido testigo de nuestra verdad». La elección fue unánime e inmediata. La Biblioteca de los Susurros. No habría cientos de invitados. Solo la familia, Carla y Laura de parte de Alejandro, algunos viejos amigos de la escuela de Elena, y, lo más importante, los niños de la biblioteca. La fecha, simbólica, el 18 de octubre, el día que, 2 años antes, ella había entrado por Enham, vào Quan Café, va bước vào cuộc doyan. Sofía no sería la florista, sino la jefa de honor del anillo. Su vestido, un simple traje de lino color crema, a juego con el vestido vintage de Elena. El anillo de Elena no se cambiaría por un diamante. El sencillo anillo de la promesa de plata era su tesoro. Pregunta de interacción. Si ban la Alejandro, bạn sẽ chọn quà tặng ý nghĩa nào cho Sophia trong ngày cưới để thể hiện bạn đã cam kết trở thành một phần của cuộc đời cô bé? Hãy chia sẻ ý tưởng của bạn. El día más honesto. La mañana del 18 de octubre amaneció con un sol inusualmente cálido para el otoño. La biblioteca no parecía una capilla, sino una casa. Los estantes estaban decorados con girasoles frescos y pequeñas guirnaldas de páginas de libros desechadas. En lugar de un altar, se pararon frente al rincón de lectura favorito de Sofía. Alejandro, con un traje de lino suave, no estaba nervioso. Estaba en paz. Sabía exactamente dónde estaba y por qué. Elena entró no con la marcha nupcial, sino con una suave pieza de guitarra clásica española. Su cabello no estaba recogido con una tiara, sino trenzado con flores silvestres. El momento de los votos no siguió ningún guión tradicional. Elena habló primero, su voz suave y clara. «Alejandro, me casé una vez con una idea de perfección, y esa idea me dejó rota. Tú no me ofreciste la perfección. Me ofreciste el lugar para curarme, el espacio para ser yo misma y el coraje para volver a empezar. Nuestro anillo dice, en cada página, la verdad. Y hoy te prometo que en cada página de este nuevo libro seré honesta contigo, incluso cuando sea difícil». El rostro de Alejandro estaba lleno de emoción. Se aclaró la garganta. «Elena», comenzó, «yo vivía en una fortaleza de precisión. La precisión era mi miedo, el miedo a sentir, el miedo a perder. El día que entraste en ese café con Sofía, pensé que era un error, pero fue la única vez que mi vida no fue precisa, y fue la única vez que me sentí vivo de nuevo. Yo no te elijo por lo que me diste, una familia, sino por lo que me quitaste, la soledad». Luego, se volvió hacia Sofía, que estaba de pie con una pequeña sonrisa, agarrando firmemente la pequeña caja de anillos. «Sofía», dijo Alejandro, arrodillándose ante la niña, con la voz ahogada, «no soy tu padre biológico, pero hoy te prometo que nunca más tendrás que buscar un hombre de libros que te lea. Soy tu compañero de lectura. Soy el que se quedará. Eres nuestra mejor historia». Sofía, con los ojos brillantes, se acercó y lo abrazó por el cuello, sin decir una palabra. Solo ese abrazo, firme y honesto, selló el pacto. Llamada a la acción.
Si este momento te llegó al corazón, demuéstranos tu amor. Dale me gustas a este video y compártelo con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. El epílogo. La verdad en cada página. 5 años después. La editorial Del Valle & Sons había lanzado una nueva rama. Susurros editoriales, dedicada a descubrir voces de autores de entornos desfavorecidos y a publicar literatura infantil centrada en la honestidad emocional y la inclusión. Elena Cortés ahora dirigía esta rama, usando su experiencia como maestra y su visión para dar forma a un nuevo tipo de literatura. Las bibliotecas de los susurros se habían multiplicado por toda España y contaban con el apoyo financiero de la editorial, lo que garantizaba que siempre serían gratuitas. El ático de Chambery ya no era un minimalista loft, sino un hogar cálido y vibrante. Tenía un rincón de lectura gigante, un estudio de arte desordenado para Elena y el castillo de la jefa de libros junior de Sofía, que ahora tenía 10 años y estaba obsesionada con la astronomía y la poesía. Alejandro, con 43 años, había conservado su precisión, pero había redirigido su enfoque. Ya no controlaba la soledad, sino que gestionaba el tiempo que pasaba con su familia. Había aprendido a delegar y a poner límites, asegurándose de estar en casa a tiempo para la hora de la lectura familiar, una tradición inquebrantable a las 8:00 p.m., donde todos leían en voz alta. Su mayor proyecto, sin embargo, no fue un libro, sino un hijo. Un año después de la boda, dieron la bienvenida a un niño llamado Leo. Leo significa león, un símbolo de coraje. Un niño que llegó sin la sombra de un duelo pasado, solo con la promesa de un futuro brillante. Una noche, mientras observaban el cielo de Madrid desde su balcón, Elena se acurrucó contra Alejandro, con el anillo de la promesa brillando suavemente. ¿Alguna vez piensas en quién era la verdadera cita?, preguntó Elena, riendo. Cada día, respondió él, besando su frente. Y cada día doy gracias por ese error. Si hubiera conocido a la modelo, habría pasado 10 minutos revisando un perfil y luego me habría ido. Pero te conocí a ti, y en 10 minutos lo revisé todo. Se quedaron en silencio, observando el cielo. La vida que habían construido no era la de un cuento de hadas de revista. No había jets privados ni castillos. Había trabajo duro, compromisos, terapia de pareja ocasional y el ruido constante de 2 niños. Pero esa vida era la cosa más real y hermosa que Alejandro había conocido. Había perdido la perfección, pero había encontrado la integridad. El amor. Se dieron cuenta, no era encontrar a alguien que encajara perfectamente en tu vida planificada. Era encontrar a alguien que pudiera entrar en tu caos, abrazar tus miedos y hacer que desearas reescribir todo, página por página, juntos. Y así, el CEO solitario y la madre soltera no vivieron felices para siempre, sino honesto para siempre. Mensaje final profundo. Queridos lectores, hemos llegado al final de la historia de Alejandro y Elena. Su viaje nos enseña una lección vital. El amor verdadero rara vez se presenta en el paquete que esperamos. A menudo viene disfrazado de desorden, interrupción o error. El coraje no es enfrentarse al mundo, sino enfrentarse a tus propios miedos al permitir que alguien te vea de verdad. Si esta historia de segundas oportunidades, honestidad y el poder de la bondad tocó tu alma, recuerda su mensaje. Nunca subestimes el poder de un pequeño acto de bondad en el momento equivocado. Podría ser el inicio de la historia correcta. Gracias por acompañarnos en este viaje.
El libro de Alejandro y Elena termina aquí, pero tu capítulo comienza ahora. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte esta historia para difundir la esperanza. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que se sienten reales. Hasta el próximo cuento.